López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto. Tiempo de Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula, en Easy, estamos al aire en el canal 121. En Sky estamos al aire en el canal 157, Total Play canal 161, en Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y hoy es lunes 14 de marzo del año 2022. Han transcurrido 74 días y faltan 291 para que termine este año. Corre la semana número 11. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este lunes 14 de marzo? Antes que nada, querido Joaquín, te deseo una estupenda semana. Hoy celebra su santo Matilde y Jacobo. Mil felicidades. Pues muchas felicidades a todos ellos, sí. Hoy es santo de Matilde Obregón, muchas felicidades. Hoy es cumple de mi querido Héctor Bonilla. Héctor, te abrazo con mucho cariño, que sea este y muchísimos más. Y con admiración al gran Héctor Bonilla. También es cumpleaños hoy de Roberto Gómez Fernández, muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura, que te decía que es martes 14 de marzo, nos quiere decir de aquí va a ser santo mañana, martes 15 de marzo. Mañana, Joaquín, celebra su santo Luisa y Sisebuto. A ver, repítemelo ahorita, por favor. Claro que sí, Joaquín, con todo gusto. Mañana celebra su santo Luisa y Sisebuto. Sisebuto, bueno. Bueno, mal, cerca la bala. Bueno, pues saluda al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Elisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Gina Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludo a Ana Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda muchísimo también de todo lo que leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Nuevo Laredo, Tamaulipas, tuvo una madrugada de infierno, tiroteos por varias horas, varias zonas también, sí. El Consulado de Estados Unidos emitió una alerta de situación de emergencia y suspendió operaciones. Se está informando la Secretaría de la Defensa Nacional que la captura de un delincuente, un importante delincuente, ve usted la importancia que tiene, que todo lo que organizaron por su captura fue el motivo de todo esto, y que el delincuente ya ha sido trasladado ante la Fiscalía General de la República y ya lo sacaron de Tamaulipas. En Colima, sigue fuera de control. Hubo bloqueos con camiones incendiados en respuesta del crimen organizado a la detención de otro presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación ahí en Colima. Y me confirma que debe ser importante también el de Colima por la reacción. Si no fuera importante, no habría esta reacción del crimen organizado de bloqueos, quemar unidades, quemar coches, toda esta violencia, ¿sí? El de Colima ha vivido 5 semanas consecutivas de violencia. ¿Qué está pasando en Colima? Se descompuso, así como se descompuso Zacatecas, ahora Colima se está descomponiendo, ¿sí? En 5 semanas, 114 homicidios dolosos, es decir, 3 homicidios dolosos en la tranquila antes Colima, ¿sí? 1 cada 8 horas. Hay una movilización por la explosión e incendio. ¿Se acuerda usted del restaurante del club, sí? Beach Club Mamitas, allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Es el mismo en donde hace unas semanas
asesinaron al gerente del club. Y luego detuvieron a uno de los asesinos. Hoy hay una explosión, dicen que fue una explosión de gas, pero hay 2 muertos y varios heridos. Allí en Playa del Carmen, donde sigue la violencia, sí, fuera de control, el fin de semana fue ejecutado un empresario británico que iba con su hijo en el coche. El hijo de 14 años también resultó herido. La Fiscalía de Michoacán informa que identificó... Siguen los abrazos, siguen los abrazos. La Fiscalía de Michoacán informa que identificó a 6 asesinos de la masacre de San José de Gracia y ofrece una recompensa. El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos está reunido en Palacio Nacional con el presidente López Obrador y llegó con una impresionante escolta de seguridad en un convoy. De eso sí, que solo marcan los niveles de la inseguridad en México. Y se informó en la presidencia que viene para tratar asuntos migratorios y de seguridad también. Pues es el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. El presidente empezó la semana en la mañanera, pues como siempre, ¿no? Los ataques contra el INE. ¿Por qué? Porque no quiere este INE para las elecciones de 2024. Acusó al INE de no promover la revocación para que la gente no participe. Y también acusó a los medios, obviamente, ¿sí?, de no promoverla. Y dijo que habló con Marcelo Ebrard después de haber publicado la carta, no hecha pública, la que mandó al Parlamento Europeo, y que Ebrard está totalmente de acuerdo con su postura. ¿Y por qué no lo ha dicho Ebrard? Ahora tiene el de Ebrard de vocero al presidente. Y volvió el presidente, obviamente, a acusar a la Eurocámara de entrometidos y de mentalidad colonialista. En este momento sigue la discusión en el Pleno de la Corte sobre el caso de la exfamilia, bueno, la familia política del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Preocupación mundial por los ataques rusos cada vez más cercanos a Europa Occidental, a los países de la Unión Europea y de la OTAN, pues. Ayer bombardearon una instalación militar ucrana a solo 25 kilómetros de Polonia. El representante permanente de México ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, Juan Ramón de la Fuente, llamó a ese Consejo de Seguridad a proteger a la población civil en Ucrania. Estamos viendo la crisis humanitaria en guerra más importante en Europa desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y en el resto del mundo. El Congreso de Perú acepta debatir el pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo. Durante el cuarto diálogo entre Rusia y Ucrania sobre la invasión rusa, Moscú acusa ahora a Ucrania de crímenes de guerra por ataque a Donetsk. El Ministerio de Defensa ruso dice que no descarta tomar el control de las principales ciudades ucranianas, lo que ya ha hecho con su asedio a ataques. En tanto, Ucrania asegura que más de 12,000 soldados rusos han muerto. Rechaza supuestas afirmaciones de que el presidente Putin esté decepcionado porque sus tropas no han avanzado con contundencia. Taiwán en alerta anuncia que ha movilizado a cientos de reservistas ante el riesgo de que China lance una invasión como la de Rusia sobre Ucrania. En más, de China está lanzando también otra alerta ante el aumento de 1,377 casos asintomáticos de COVID en lo que va del año, más que el mismo periodo del 2021. La reina Isabel II reconoce la unidad de naciones que integra la Commonwealth, que en estos tiempos difíciles trabajan por un futuro saludable y próspero. En el Día de la Commonwealth, su hijo, el príncipe Carlos, presidió este evento. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, pues vamos con toda la información. Les decía, de este lunes 14 de marzo voy a empezar con lo que está ocurriendo en este momento en la Corte. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo va la votación del Pleno en el caso de la exfamilia política de Alejandro Gertz Manero? Gracias, Joaquín. Buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa discutiendo el proyecto de Alberto Pérez Dayán y la tendencia va hasta el momento en desecharlo y rehacer uno nuevo para definir la situación legal de Laura Morán y Alejandra Cuevas. El ministro presidente Arturo Saldívar acaba de anunciar hace unos momentos que van a discutir todo el día de hoy hasta llegar a un acuerdo. Más adelante, Joaquín, tendremos el detalle de esta información y continuamos pendientes. Por favor, bueno, de entrada el ministro Arturo Saldívar votó en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Ahora sí voy contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas, el tiroteo, los carros, el infierno de esta madrugada allí en Nuevo Laredo.
Joaquín, balaceras, bloqueos con unidades particulares que fueron incendiadas, así como el ataque a balazos al consulado americano en Nuevo Laredo y al cuartel militar, es parte de lo que se vivió la noche del domingo y la madrugada de este lunes. La calma regresa poco a poco, sin embargo, las clases fueron suspendidas en todo el municipio. El avance de la información. Gracias. Y voy contigo, Maru Rojas. ¿Por qué fue todo esto? Joaquín, ante la noche de terror que se vivió en Tamaulipas, operativo conjunto de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano detienen a Juan Gerardo N., alias El Huevo, presunto líder de plaza del crimen organizado en Nuevo Laredo, jefe del grupo de sicarios autodenominados Tropas del Infierno. Contaba ya con 3 órdenes de aprehensión por extorsión, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero. El avance. Yo, como digo, cada vez que hay estas reacciones tan violentas, tiroteos, toma de calles, bloqueos, incendio de coches y de camiones, ¿sabe qué? Esto retrata el nivel, la fuerza y la importancia del detenido. Ahí está. Y no solo aquí, y no solo en Nuevo Laredo, también voy contigo hasta Cervantes, en Colima otro detenido, y lo mismo, los abrazos del crimen organizado. Joaquín, muy buenas tardes, te saludo desde el estado de Colima, donde la madrugada de este lunes se registraron narcobloqueos en diferentes puntos del estado. Al menos 6 unidades de carga pesada fueron incendiadas por sujetos armados. Esto se da después de la detención en Zapopan, Jalisco, de Aldrin Jarquín Jarquín, jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, quien también tenía operaciones en la entidad. Gracias, y voy contigo, Rocío Galván. En Tijuana también fuera de control. ¿Qué pasó con los abrazos, Rocío? No hacen caso con los abrazos estos. Te escucho. Joaquín, la violencia sigue en Tijuana. Se ha incrementado ya 325 el número de asesinatos en lo que va del año y tan solo este fin de semana fueron 14 las personas asesinadas en esta frontera, entre ellos 2 mujeres. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, y voy contigo, Javier Giles. ¿Qué tiene? Joaquín, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está informando que durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 201 asesinatos. Una vez más, Guanajuato encabeza esta penosa lista con 27 homicidios dolosos, 19 en el Estado de México, en Baja California 15, en Jalisco 13 personas fueron abatidas, en Zacatecas 9 y aquí en la Ciudad de México 8 personas fueron asesinadas. El reporte. Gracias, Sara Pablo. El presidente otra vez se volvió a surtir al Parlamento Europeo, lo descalificó pues, con este nuevo lenguaje diplomático. ¿Qué tal dijo un diputado de Morena? El presidente López Obrador está inaugurando el nuevo lenguaje diplomático de la Cuarta Transformación. ¡Holas! Y ante el silencio de Marcelo Ebrard, todavía no ha dicho nada, y con el que estuvo el fin de semana allá en Chiapas, dice el presidente que no, que está de acuerdo Marcelo Ebrard, lo que Marcelo Ebrard no ha dicho. Te escucho, Sara Pablo. Joaquín, los diputados europeos tienen mentalidad colonialista, son irresponsables y entrometidos, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que la resolución que aprobaron sobre la violencia contra periodistas no es un asunto diplomático, sino politiquero. En otro tema, acusó al INE de no promover la consulta de revocación de mandato y a sus adversarios de haber optado por el golpismo mediático. Los detalles más adelante. Y voy contigo, Sara Pablo. Tú tienes la ampliación también, Sara, ya llegó el ministro de Seguridad, el jefe del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, el señor Mayorkas, ahí a Los Pinos. Llegó en un impresionante convoy de seguridad, lo que mide el nivel de la inseguridad o la percepción que tienen ellos del nivel de la inseguridad en México. Pero tú lo tienes el reporte. Te escucho, Sara. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Esta mañana el Ejecutivo adelantaba algunos de los temas: migración, todo lo relacionado con las fronteras sur y norte y también los programas de cooperación para el desarrollo. Los detalles más adelante. Gracias. Bueno, voy a tener que ir a un corte y después de los anuncios voy a hablar con Ricardo Monreal. Pues con el único que se puede hablar de la carta que mandó el presidente López Obrador al Parlamento el viernes, esa que dijo que escribió cuando iba volando rumbo a Tapachula y que le ayudó Jesús Ramírez y otros compañeros. Lo que pasa es que yo no sé qué otros compañeros iban en el avión para que le ayudaron a escribir la carta esta, en donde no participó para nada Marcelo Ebrard, fue excluido, es que no iban en ese vuelo. Y luego entonces dice el presidente que ya
que él está de acuerdo, Marcelo Ebrard. Pues no lo ha dicho Marcelo Ebrard, seguramente lo dirá, y habría yo de preguntarle a Marcelo Ebrard, oye Marcelo, ¿estás de acuerdo en el lenguaje que usó el presidente? ¿Estás de acuerdo en el lenguaje que usó el presidente? No estoy descalificando una reacción del presidente de México. Me parece que es inapropiado el lenguaje que utilizó. Eso es todo, pero como a él le vale y a los de la 4T también, pues bueno, continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Después de los mensajes, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México, en el resto del mundo y en Ucrania, por supuesto. Bien, voy a ir contigo. Yoconda Tapia se está extendiendo. Bueno, primero, cuando veo los partes de la invasión rusa en Ucrania, recuerdo los partes de la Segunda Guerra Mundial. Rusia estrecha el cerco sobre Ucrania, sobre Kiev, la capital. Rusia extiende sus bombardeos. ¿Sabe qué pasó? Hubo un bombardeo en una base militar ucrana a 25 kilómetros de Polonia. Ahí están, ¿sí? ¿Se acuerdan que era al principio nada más los dos pequeñas repúblicas, entre comillas, que se habían independizado del lado oeste, del lado del Donbass, ucrano? No, ya están en todo Ucrania. Ese es Putin. Ese es Putin, el hombre que como sea va perdiendo la guerra. Yoconda Tapia. Diversas reacciones surgieron en Estados Unidos y el mundo luego de la muerte del videoperiodista Brent Renaud en Irpin. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo a través de un tuit, abrimos comillas, estamos horrorizados de que las fuerzas del Kremlin hayan asesinado y herido a periodistas y cineastas no combatientes en Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Gracias. Mientras tanto, Óscar Zúñiga, el doctor de la Fuente en el Consejo de Seguridad. Joaquín pide al embajador Juan Ramón de la Fuente al Consejo de Seguridad de la ONU emita un pronunciamiento ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania para proteger a la población civil. Joaquín. Gracias, Óscar. Voy contigo, Israel Dave, enviado especial de Fórmula. Estás en un punto en la frontera entre Rumania y Ucrania. Joaquín, estas son las imágenes que se registran en Siret, en la frontera de Rumania con Ucrania. Familias divididas que ingresan a territorio rumano para ponerse a salvo del conflicto bélico que priva en su nación. Joaquín. Gracias. Y en México ya hay muchísimos ucranianos, pues, incluso rusos que quieren cruzar Estados Unidos. Están ahí en Tijuana. Rocío Galván. Joaquín, familias de origen ucraniano y ruso siguen llegando a Tijuana para tramitar ante el gobierno de Estados Unidos su solicitud de asilo político. Ya es común verlos en sillas o, como pueden, improvisando pequeños campamentos a la entrada de la garita de San Isidro. Los detalles te los platico más adelante. Gracias. Mire, ahí está la crisis. En los dos extremos del país, la crisis migratoria. En Tapachula, incluso la violencia y las acusaciones de cómo tratan a los migrantes en los centros migratorios. Y también el hacinamiento. En Tijuana, el hacinamiento. Ahora, al hacinamiento de africanos y de haitianos, está el hacinamiento de rusos y de ucranianos. ¿Y dónde está la política migratoria? ¿Dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Se está violando los derechos de todas estas personas. Pero ¿se acuerdan cuando decía el presidente? No, vengan todos, donde comen dos, pues comen tres. Y Jenny Valencia, las gasolinas. Te informo, Joaquín, que a pesar de que el gobierno federal instrumentó 100% de subsidio a las gasolinas y el diésel esta mañana de lunes, el incremento en los precios de los combustibles no cesa, ya que la Premium se encuentra en 24.19 pesos y la Magna casi en 23 pesos el litro. El detalle más adelante. Gracias. Más de las gasolinas, Héctor Herrera. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, Oxxo, Gas e Hidrocina, pues son las estaciones de servicio que pues venden la gasolina más cara en el país, mientras que las franquicias de Pemex, Joaquín, pues se encuentran entre las 10 primeras en este listado. Mire, yo le diría algo muy sencillo: no compre gasolina donde está cara. Eso es todo, háganlo en defensa propia, en defensa de usted y de su bolsillo. El subsidio a las gasolinas puede llegar a costar en el año hasta 330,000 millones de pesos.
En nada se destina tanto como al subsidio de la gasolina. La estrategia del gobierno, del presidente, es que no suba el precio de la gasolina. ¿Para qué? Para que no suba más en marzo el precio de los niveles de la inflación, y sobre todo porque el 10 de abril es esta consulta de revocación de mandato. Y quiere llegar con el precio de la gasolina planchado, ¿cómo? Pues a billetazos, con el subsidio. Andrea Meraz. Joaquín, por COVID-19 han muerto 4.695 trabajadores de la salud. El 44% de ellos son médicos. En el número de casos se reportan 389.504 acumulados. Es el personal de enfermería que tiene mayor incidencia de contagios, al reportarse 149.661, es decir, el 38%. Gracias, Stephanie Almaraz, Fórmula Quintana Roo. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Joaquín? Te comento que hace unos momentos se acaba de registrar una explosión de un tanque de gas en un restaurante de un club de playa denominado Cool. Estos hechos ocurrieron en Playa del Carmen. Hay varios heridos, la presencia de ambulancias, policías y de manera preliminar se habla de 2 personas fallecidas. Gracias, voy contigo, Enrique Hernández. El caso de Notimex, ahí sigue en el olvido del presidente, ¿sí? ¿Dónde están los derechos humanos de los trabajadores de Notimex? ¿Dónde está la defensa de los trabajadores? No, en Notimex solo hay defensa para San Juana, ¿sí? La directora de Notimex, te escucho. Joaquín, te informo que los trabajadores del Sindicato Único de Notimex se manifestaron ante la Cancillería mexicana, además de clausurar el acceso a estas oficinas, también clausuraron la realidad sobre independencia por espacio de 3 horas y media. Ellos anunciaron que la Cancillería se comprometió a convocar a la Junta de Gobierno para iniciar un diálogo a más de 2 años de iniciada esta huelga en Notimex. Los detalles más adelante. Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Ford. ¿Qué tal, Joaquín? Se incrementará la probabilidad de lluvia en el Valle de México durante el día de hoy, 40% el martes, 70% y el miércoles 90%, esto debido a fuertes impulsos de corrientes verticales, también chubascos y lloviznas en sectores de Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Ráfagas de viento desde Ciudad Juárez hasta Piedras Negras, arriba de 60 kilómetros por hora. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. En un momento le voy a mostrar a usted cómo llegó el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, señor Mayorkas, a Palacio Nacional, el convoy. Bueno, lo que retrata la percepción que tienen de la inseguridad. ¿Cómo llegó y cómo salió? Con escoltas hasta de la Guardia Nacional y personal de lo que fue en algún momento Estado Mayor Presidencial, hoy todos, claro, militares de la Defensa Nacional. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Linares. Gracias, Joaquín. Hace unos momentos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó sus sentidas condolencias por el asesinato del periodista estadounidense Brent Renaud, quien dijo perdió la vida mientras documentaba la crueldad y maldad en Ucrania. En Mariupol, 2.500 personas han muerto por estos ataques rusos. Y así como lo hizo en la Cámara de los Comunes en Londres hace unos días, este miércoles el presidente de Ucrania hablará ante el Congreso de Estados Unidos. Washington reveló que Moscú pidió ayuda militar y económica a China luego de que advirtiera a Pekín sobre serias consecuencias y apoyaba al Kremlin, pero Pekín rechazó que Moscú le haya pedido equipo militar. Ante esto, Estados Unidos considera profundamente preocupante la posición de China respecto a Rusia. La Organización de Naciones Unidas autorizó $40 millones en ayuda humanitaria para Ucrania y además alertó por la hambruna mundial por la guerra en esa nación. La arquitecta Frida Escobedo será la primera mexicana en diseñar un ala del prestigioso Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. De esas buenas noticias que hacen falta, Joaquín. Gracias, Laura. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 94 centavos. En ventanilla aquí se está vendiendo hasta en 21 pesos con 31 centavos. En los bancos hasta en 21 pesos con 62 centavos. El euro en el mundo, $1.09. En México un euro se vende en 23 pesos con 61 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $104.96 por barril. Subió $2.47 respecto al precio previo y se encuentra $49.86 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo lo quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? Ya saben, lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Ahí.
Ahí está, en lopezdoriga.com, está al alcance de su mano, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. La principal en este momento dice, identifican a 6 presuntos responsables de la masacre. ¿Se acuerda? Ahí en San José de Gracia, en Michoacán. 6 presuntos responsables de aquella masacre que oficialmente pues no existió. Le quiero invitar también a que pues se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. También le invito a que forme parte de Instagram. En Instagram soy López Dóriga, que se suscriba al canal de YouTube. En el canal de YouTube soy López Dóriga. Y por supuesto le recuerdo que tiene toda la información en Spotify, en Telegram, en Amazon Music. Y le invito a que se forme parte de esta incontenible comunidad en Twitter @López Dóriga, y que en esta tarde del lunes 14 de marzo ya de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios en López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tenga una estupenda semana. Y por supuesto, con el tema del tono de la respuesta de la carta del presidente López Obrador a la resolución del Parlamento Europeo, donde se refiere y pide y condena, ¿sí?, la violencia contra los periodistas en México y también el hostigamiento. Incluso señala el nombre del presidente López Obrador contra nosotros los periodistas. Esto enfureció al presidente López Obrador, que los descalificó, les habló de borregos, de golpistas, de corruptos, de colonialistas, de injerencistas. Se le acabaron en el vuelo a Chiapas los calificativos para descalificarlos. Y esto en medio del silencio del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero quien no ha guardado silencio me parece muy bien, y por eso le aprecio mucho que me hayas aceptado esta entrevista, Ricardo Monreal. Es el líder del Senado de la República. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Primero un saludo a todo el auditorio, a ti. Y obviamente lunes empezamos. Lunes será una semana en el Senado, al menos, pesada, intensa. Está álgida en el ¿Qué ambiente. tienes de agenda? Sí, bueno, tenemos desde la discusión, deliberación o votación sobre estas facultades en la interpretación de lo que es la propaganda política, la modificación del decreto, con motivo de la revocación, la comparecencia del fiscal general de la República, y obviamente es inevitable el tema en el que tú introdujiste frente a las facultades constitucionales que tiene el Senado de la República de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Entonces son inevitables estos temas. Será una semana pesada, Joaquín. Ahora, tienes una opinión en 2 tiempos, el contenido y el lenguaje utilizado por el presidente en la carta que envía, la carta respuesta que sin firma envía a los parlamentarios europeos. Mira, al decirte que es nuestra facultad revisar la resolución de la política exterior, también está la del Parlamento Europeo, sus comunicados. Y también las consecuencias que esto pueda tener en la agenda bilateral. Yo creo que el comunicado en sí pudo haber incomodado a algunos sectores, al propio presidente. Y también la respuesta del presidente incomodó a algunos sectores y a otros agradó. Si bien el Parlamento Europeo, Joaquín, puede emitir formulaciones políticas, me parece que su comunicado del 10 de marzo no fue redactado tampoco en términos diplomáticos o que lleven implícita, desde mi punto de vista, una rudeza innecesaria, ajena a la sustancia del propio comunicado. Porque si se trata de construir, no es el camino. Ni uno ni otro, no es el camino correcto. Incluso mi sorpresa, Joaquín, precisamente es porque existen mecanismos de cooperación y de compartir información
a través de protocolos que debieron haberse agotado, observado. Nosotros tenemos en el Senado este mecanismo diplomático y lo tiene el Parlamento Europeo en un acuerdo que le llamamos de asociación económica, coordinación política y cooperación. Comúnmente lo conocemos como acuerdo global. Y ambos países, este acuerdo global, se encuentran dentro de este contexto en donde se tendría que haberse determinado si los pronunciamientos de cada una de las partes, de los participantes sobre asuntos internos de la contraparte son o no injerencistas. Incluso, Joaquín, hace unos 10, 15 días estuvieron parlamentarios europeos conmigo en buenos términos, profundizando nuestros lazos de cooperación, nuestro compromiso con el comercio, con los derechos humanos. Por eso me extrañó bastante la declaración emitida. Nosotros incluso, si actuáramos de manera imprudente, como lo hizo el Parlamento Europeo, quizás estuviéramos acusándolos de la violación flagrante de derechos humanos de los migrantes, principalmente de quienes provienen de África, que es un gran problema en Europa. Pero ¿para qué hacer eso? Si cuando lo que necesitamos es que México sea un estratega, un país socio estratégico de Europa y que tengamos estas relaciones internas estrechas. La Unión Europea es para México una zona de oportunidades y sus principales países son socios económicos de enorme importancia para nuestra economía. Ahora, te digo, Joaquín, de verdad que en el grupo parlamentario de Morena sí hubo incomodidad en un sector importante. Hubo incluso la intención de emitir declaraciones fuertes contra el Parlamento Europeo. Finalmente, todos estuvimos de acuerdo en un comunicado, pero la mayoría, te diría casi unanimidad, coincide con el presidente López Obrador, pero por eso buscamos hacernos oír, mostrar los resultados que hemos logrado en estos últimos 3 años para hacer del conocimiento de nuestros homólogos parlamentarios europeos a fin de buscar un mejor entendimiento, aprovechando estos mecanismos que te hablaba y que nos brinda la diplomacia parlamentaria. Ahora, Ricardo, hay un acuerdo y además modernizado de asociación económica y concertación política con la Unión Europea, y no es la primera vez que el Parlamento Europeo, además que dice el presidente López Obrador que en el pasado guardaron silencio cómplice, tú sabes que no es la primera vez que el Parlamento Europeo ha habido por lo menos 5 ocasiones en que ha emitido resoluciones contra México. El más sonado, el más reciente, bueno, me recuerdo todos los del caso Chiapas y el EZLN, pero el más reciente, el de Ayotzinapa, contra Enrique Peña Nieto. Sí, no solo... dice que no. No, tiene razón, Joaquín. En ese sentido, pues hay memoria histórica. Es más, te voy a recordar una cosa que tú ya cubrías de hace muchos años, pero también con Calderón, tú recordarás en el 2010, en este mes precisamente, si mal no recuerdo, entre el 10 y el 11 de marzo, el Parlamento Europeo, siendo gobernante el señor Calderón, emitió una declaración muy fuerte, una resolución contra la violencia y contra el crimen organizado que en ese momento estaba en su momento más álgido a juicio del Parlamento Europeo. Fue muy fuerte. Yo era senador, por eso lo recuerdo. Fue la escalada de violencia en el año 2010, la resolución del Parlamento Europeo. Así fue. Contra el de ese momento presidente Felipe Calderón. Incluso quien salió en aquella ocasión, lo recuerdo muy bien, a enderezar la plana o a oponerse fue la Secretaría de Gobernación, no la de Relaciones Exteriores. Y a los 2, 3 días hubo entendimiento, a los 3 días se resolvió, hicieron algún acuerdo por la vía diplomática. Lo recuerdo bien porque yo presenté un punto de acuerdo, era coordinador de los senadores del PT, y este tema me preocupó. Entonces decíamos, establezcamos una vinculación para que atienda el gobierno los reclamos, pero también Europa entienda lo que estamos haciendo. Entonces, no es siempre el Parlamento Europeo ha actuado de esa manera. Este acuerdo global es del 97, Joaquín, 1997.
Y luego se actualizó. Y luego se actualizó. Y en este momento estamos en ese proceso que a mí me interesa ampliar este concepto de comercio, de cooperación, porque ya se convirtió Europa en el tercer país, en el tercer, o la comunidad, la Unión Europea se ha convertido en nuestro socio comercial tercero. Primero está México. Oye, y España es el segundo, ¿eh? El segundo, sí. España es el segundo y el tercero es Europa. El primero, obviamente, Canadá y Estados Unidos. Y los tres son fundamentales para nuestro comercio y para todo. Ahora, yo te puedo decir también, Joaquín, que el Senado no ha estado omiso en todo esto, en esta materia, porque hemos aprobado, si mal no recuerdo, 46 decretos, más de 100 puntos de acuerdo y como entre 8 y 10 instrumentos internacionales en materia de protección a derechos humanos, a periodistas, a defensores ambientales. Lo que demuestra es que no estamos inactivos y también el compromiso que tiene el Estado mexicano para atender y resolver la problemática planteada. Creo que si nosotros logramos un mejor entendimiento, podemos superar todo este tipo de desencuentros que conviene no se profundicen, Joaquín. Eso es lo que yo pienso. Ahora, Ricardo, hay una actualización de este convenio de 2017. Ahora, pues si al presidente no le gusta en la negociación que están haciendo para el nuevo, pues que quiten esta parte, ¿no? De los derechos humanos y todo esto, y protección de periodistas y de activistas de derechos humanos también, sociales. Entonces, sí, que lo quite. Ahora, ¿tú hubieras escrito una carta con esos, en ese tono, con esos descalificativos? Mira. Aquí entre tú y yo. No hay nada. Obviamente que no. Entre tú y yo nos tomamos una copa, pero no, yo tengo que responder institucionalmente y tengo que respaldar al presidente de la República, en el que forma parte de un movimiento que yo soy parte. Y el grupo parlamentario sí avala al presidente de la República y avala este proceso. Sin embargo, también yo te digo con toda honestidad que es un momento clave para todos. Ahora, Joaquín, mira, no quiero meter otras partes, pero estamos platicando ahora sí para la opinión, y a mí me gusta ser siempre muy claro. Tanto el gobierno norteamericano, por conducto del secretario de Estado Blinken, lo recordarás, como el Parlamento Europeo, han señalado o han coincidido en señalar el clima de violencia y condiciones de vulnerabilidad bajo las cuales se ejerce el periodismo en México. Este planteamiento es un planteamiento inmerso en un momento político que vive nuestro país. No solo enmarcado con el primer ejercicio de revocación de un mandato presidencial, el primero en la historia de México, sino también por la discusión legislativa de varias leyes, de varias reformas, y ambas posturas tienen que analizarse desde nuestra óptica soberana, de que el objetivo que se pretenda pueda ser claramente demostrable. Yo no creo, Joaquín, que sea correcto el ambiente que se está construyendo en México, ni tampoco yo creo, pero utilizar. Ricardo, no se está construyendo. Te voy a decir algo, pues se está construyendo desde las mañaneras en Palacio Nacional. El conflicto es una herramienta de gobierno, la descalificación, la polarización, el encono, el hostigamiento. Digo, no surge por reacción espontánea. Sí, Joaquín, mira, respeto tu expresión, porque además es parte de la democracia, pero yo te diría que la intención de usar políticamente el tema de la violencia contra el periodismo o contra los periodistas no debemos o no debe llevarnos a negar que el problema existe. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate, lo afirmo, y que debe de atenderse de manera eficiente para evitar, entre otras cosas, que siga siendo un pretexto injerencista. Aquí es donde resulta conveniente precisar, Joaquín, y habrás de coincidir conmigo, en el nuevo esquema de relación entre el poder y la prensa, el poder público y la prensa que está impulsándose
y que es nuevo. Yo creo que tú tienes mucha experiencia, muchos años, has convivido no sé con cuántos gobiernos sexenales, quizás 8, 10, no lo sé, pero tienes una amplia experiencia. Y tú sabes que de entrada no es el Estado ahora, en este momento, el que está reprimiendo o asesinando a periodistas en el país. Estoy de acuerdo, a ver. La violencia de grupos Ricardo, privados. Estoy de acuerdo contigo. Mira, de gente vinculados a la delincuencia organizada. Lo que sí está generando sí, y no lo que hay, está... Ricardo, no hay represión de parte del gobierno a la libre expresión de ideas. Eso sí, yo te lo digo sobradamente. Sí. Claro. ¿Sí? También estoy de acuerdo en que no hay asesinatos de Estado de periodistas. No lo hay. Pero lo que sí hay es un hostigamiento y un acoso cotidiano desde el más alto púlpito del país, que es Palacio Nacional y el presidente de la República. Es buen debate, Joaquín, y tú eres un hombre inteligente. Qué bueno que aceptas que la violencia criminal no proviene del gobierno. Estoy de acuerdo. Al no ser el origen ni la causa, el Estado tiene, para mí, mejores condiciones para cumplir con su responsabilidad de salvaguardar la integridad de quienes ejercen esta profesión. Ahora, yo te diría, Joaquín, que tienes razón en un sentido amplio, pero existe un mecanismo de protección que antes se diseñó, pero que ahora se está perfeccionando. Ahora, sí creo que el presidente de la República, y es parte del debate, Joaquín, que lo podemos hacer con mucha inteligencia y con nivel de altura, y en esta práctica que ahora se presenta, implica algo novedoso. Para mí, el presidente de la República ejerce su derecho de réplica. Tú dices, desde el púlpito nos hostiga, nos genera este ambiente, y yo te diría que el presidente... No, yo solo digo el hostigamiento, sí, la descalificación y el acoso. Sí, está cotidiano. Bien, pero yo creo, y aceptando o respetar tu posición, tu expresión, el presidente de la República para mí ejerce su derecho de réplica cuando existe juicio de él desinformación o información tendenciosa o falsa. Claro, hay quienes consideran pues que la mañanera es un ejercicio de violencia verbal y hasta un posible detonador de violencia física. Sin embargo, para mí es un derecho de réplica del presidente. Sí, de acuerdo. El ejercicio de otros instrumentos no existen, como tú bien lo has aceptado. Ahora, este nuevo esquema implica, para mí, Joaquín, una mayor transparencia y austeridad en el ejercicio del presupuesto. O sea, yo sí creo que este modelo de relación entre el poder público y los medios está desde hace 3 años instrumentándose, y también creo que el presidente de la República está ejerciendo este derecho. Ahora, pero una cosa es, a ver, Ricardo, permíteme. Una cosa es el derecho de réplica, que tiene todo su derecho, sí, pero el derecho de réplica tiene que ser con argumentos, no con descalificaciones, no con insultos, no con burlas. ¿Sí? Estoy de acuerdo, no Joaquín, con falsedades. Es parte de que esta práctica se vaya asentando y se vaya mejorando la interlocución entre unos y otros. Yo soy de los que piensa que nos complementamos, el gobierno y el informador. No hablo de cochupos, no hablo de tranzas, no hablo de compra de silencio, no. Hablo de un ejercicio sano que pueda expresarse y que no sería una novedad que existe en México. Yo creo que el periodista, el comunicador, puede ejercer su derecho protegido por el Estado mexicano, y el Estado mexicano también tiene que autolimitarse en razón de este propio ejercicio. Pero es parte del debate que estamos llevando a cabo y es parte de lo que el Parlamento Europeo ha expresado en estos últimos días y que espero logremos, Joaquín. Yo he planteado una reunión de alto nivel con el Parlamento Europeo. Creo que lo podemos hacer y podemos lograr recomponer o reconducir las relaciones entre ambos países, que son indispensables para el futuro de la nación, de ellos y nuestras. Bien.
Bien, Ricardo, pues seguiremos hablando y mientras tanto te mando un abrazo. Nada más dime una cosa, ¿qué te parece el silencio del secretario de Relaciones Exteriores en este conflicto? Mira, el secretario de Relaciones Exteriores para mí es el más experimentado de los políticos que tiene el presidente de la República. Si guardó silencio, si no expresó un comentario, es porque así le autorizó el presidente de la República. Y él, aunque sea secretario de Relaciones Exteriores, jerárquicamente depende del presidente. Su jefe es el presidente de la República y simplemente actúa con lealtad y prudencia frente a una decisión del presidente de la República. Si no le gustara, pues es muy fácil cómo hacerse eco sin estar ahí. Gracias, Ricardo. Te mando un abrazo. Para servirte, Joaquín, un saludo a todo el auditorio. Que estés muy bien, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de la bancada de Morena. Yo voy a los anuncios porque ya me colgué después de los anuncios. Vamos a ir a las crónicas del infierno en Nuevo Laredo y en Colima. La captura de este importante jefe del crimen organizado por parte del ejército que desató todo esto allá en Nuevo Laredo. Busqué a la alcaldesa de Nuevo Laredo y me dijo que ella no va a hacer declaraciones, que iba a grabar un video. Bueno, allá como usted diga. Y voy a presentar una historia extraordinaria. Un mexicano, David Ruiz, que está en Polonia como voluntario, él entre otras cosas chef, preparando comidas para el casi 2 millones de ucranianos que han cruzado a Polonia en condiciones lamentables, de hambre, de seguridad, de miedo, de terror, de abandono y falta de todo de desprotección. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerde que aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga abre la conversación con usted. Dinero le tiene más información para usted. Gracias, Joaquín. Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivió una madrugada de tiroteos en varias zonas tras la captura del presunto jefe del cártel del noreste, Juan Gerardo Treviño. El consulado de Estados Unidos emitió una alerta de situación de emergencia y suspendió operaciones. En Colima hubo bloqueos con camiones incendiados en respuesta del crimen organizado a la detención del presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación, ahí en Colima. Explosión e incendio en un restaurante de Playa Mamitas, esto en Playa del Carmen, Quintana Roo. Reportan 2 muertos y varios heridos. Al parecer fue por acumulación de gas. La Fiscalía de Michoacán identifica a 6 asesinos de la masacre de San José de Gracia y ofrece recompensa de 100,000 pesos por cada uno. La Suprema Corte discute el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso de la excuñada sobrina del fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, presas por la muerte por omisión de su hermano. En medio de un gran despliegue de seguridad, arribó a Palacio Nacional el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, esto para reunirse con el presidente de México. El presidente López Obrador acusó al Parlamento Europeo de tener mentalidad colonialista, de ser irresponsables y de entrometerse en asuntos de México. Aseguró que el canciller Marcelo Ebrard está de acuerdo con la carta que le envió a la Eurocámara el jueves pasado. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo en este espacio que la Eurocámara puede emitir resoluciones políticas, pero que el comunicado y su resolución presenta una rudeza innecesaria contra México. Preocupación mundial por los ataques rusos cada vez más cercano a países de la Unión Europea y la OTAN. Ayer bombardearon una instalación militar ucraniana a 25 kilómetros de Polonia. Joaquín, hasta aquí la información de México y del mundo. Gracias, Laura. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios voy a ir hasta Polonia, ahí en la frontera con Ucrania, con nuestro enviado Israel Aldave, y con este mexicano que se ha dedicado, que se fue de voluntario para cocinar y para ayudar a todos estos cientos de miles, casi 2 millones de refugiados ucranianos que han llegado a Polonia. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Recuerda que López Dóriga es su mejor compañía. Bueno, la Fiscalía General de la República está suspendiendo como en sus funciones a la alcaldesa de aquí, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La estoy buscando y voy directamente contigo, Israel Aldave. Estás en la frontera entre Rumania y Ucrania. Enviado especial de Fórmula. Adelante.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos ya en estos momentos en la vieja estación de trenes de Bucarest, aquí en Rumania, Joaquín, en donde continúa dándose pues un importante ingreso de ucranianos que vienen huyendo de la guerra. Hace unos cuantos minutos, Joaquín, llegó este tren que se encuentra a mis espaldas y cientos de familias divididas, Joaquín, pues fueron las que arribaron a esta estación ferroviaria. Aquí podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Ricardo Rodríguez, en este stand es donde se les recibe a los ucranianos que llegan en trenes. Aquí se les registra, Joaquín, se les ofrece pues apoyo médico o psicológico si es que lo requieren. Además también, Joaquín, se les entrega una tarjeta SIM o chip para que puedan pues comunicarse con las personas, con sus seres queridos que dejaron allá en Ucrania. Un poco más adelante, Joaquín, también pues se ha colocado uno que podríamos llamar como una guardería. Aquí se les ofrece apoyo a las madres que traen a sus pequeños hijos. Aquí se les ofrece también, por supuesto, comida y bebidas calientes para mitigar el intenso frío que se siente pues en estos momentos en esta vieja estación de tren. Vemos a estas personas de chaleco verde y de la Cruz Roja, quienes son los encargados, Joaquín, de brindar este apoyo. Aquí justamente adentro de este cuarto que observamos, vemos que hay ropa, pañales, también por supuesto alimentos para bebés. Vamos a ver, Joaquín, si nos permiten el acceso. Estas personas, mira, please, estamos ingresando, Joaquín, justamente pues a lo que es este albergue para niños de las personas que han tenido que huir precisamente de la guerra. Vemos aquí a la fondo, Joaquín, cómo pues estos pequeños llevan en estos momentos actividades didácticas para darles pues un momento de alegría que por supuesto no han tenido con toda seguridad en estos últimos 20 días luego de que iniciara la invasión rusa a su país. Vemos a las personas que los están atendiendo justamente en estos momentos. Como te lo comentaba, hay leche en polvo, pañales, cobijas y pues todo lo que ellos puedan necesitar para poder enfrentar esta difícil situación en sus vidas. Fíjate, Joaquín, que en la tarde pues tuvimos conocimiento que justamente a esta estación de trenes aquí en Bucarest llegaron dos pequeños, uno de 11 y otro de 12 años, los cuales, Joaquín, no tienen ningún parentesco. Tal vez lo único que los une pues es la tragedia. Nos comentó este personal de la Cruz Roja que los atiende que ellos fueron pues subidos al tren por sus padres. Ellos, Joaquín, solamente les dieron un pasaporte y en este pasaporte sus padres les colocaron pues un recado, un mensaje para las personas que pues que tendrían que buscar aquí en Bucarest. Este mensaje, entre otras cosas, Joaquín, decía que ellos no los podían atender, que los mandaban, que los querían poner a salvo porque sus padres, así como el resto de sus familiares, pues se iban a quedar justamente en Ucrania defendiendo a su país de la invasión rusa. Es lo que se vive, Joaquín, en estos momentos, justamente aquí en Bucarest. Ayer estuvimos justamente en Siret, Joaquín, tú lo comentabas, en la frontera de Rumania con Ucrania, y ahí también, por supuesto, Joaquín, la situación es muy difícil. ¿Qué le va a suceder a estos dos pequeños jóvenes? Nos lo cuenta un voluntario que está justamente apoyando pues en medio de esta difícil situación. Veamos. În diferite organizații, Crucea Roșie pe care o reprezint și eu, Salvați Copii și alte mici sau mari organizații din București, din întreaga Românie sau Europa. Cuando los niños vulnerables llegan aquí, lo primero que se hace es ofrecerles comida, ofrecerles cualquier cosa que necesiten como urgencia, y entonces las organizaciones de Cruz Roja o diferentes lugares ven cuál es la necesidad, dónde es el lugar seguro, donde se puede guardar a estos niños, y desde allí podemos empezar a ver qué hacer con los documentos, qué hacer con sus papeleos, de dónde vienen los padres, dónde están los padres, qué ha pasado, si pueden ir a un lugar seguro y así. Joaquín, eso es lo que toca a los niños. Para los adultos se ha dispuesto dentro de esta estación de trenes pues estas casas de campaña que en estos momentos pues se lucen vacías en su interior. Ya las personas que habían pasado la noche aquí pues ya decidieron moverse, dirigirse a otro destino, y es pues tristemente, Joaquín, todo lo que pasa en torno a esta difícil situación que se vive
en Ucrania, en este país de Europa del Este, Joaquín. Gracias, Israel. Muy bien, Israel Aldave, enviado especial de Fórmula, está ahí en Bucarest, en la estación del 3 en Rumania, esperando que lleguen los mexicanos que ya lograron salir de Ucrania para ser trasladados a México en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que envió el presidente López Obrador, el segundo avión ya. Y mira, hay un mexicano que está haciendo una labor extraordinaria. La agarró y se fue a Polonia, está en Medica, es Miguel Abed Ruiz. Miguel, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Estoy en la frontera de Polonia con Ucrania, en la ciudad que se llama Medica, aquí a unos metros del cruce peatonal de los refugiados ucranianos, donde están pasando constantemente, Joaquín. ¿Qué es lo que estás haciendo allí, Miguel? Yo me vine con una organización muy grande que da apoyo alimenticio, que se llama World Central Kitchen. Es una organización que empezó el chef José Andrés, que es español, y tienen un alcance muy, muy amplio, Joaquín. Están en básicamente todas las fronteras de esta crisis aquí entre Polonia, en Rumanía, están adentro de Ucrania también en varios lugares como en Lviv y en otras operaciones que tienen dentro de Ucrania también. Y decidí venirme con esta organización porque es la que tiene un impacto, la verdad, muy, muy amplio, Joaquín, y es una organización que ha ayudado a mucha gente ya. Creo ya van más de 1 millón de almuerzos, desayunos y cenas que se les ha dado a los refugiados ucranianos hasta el día de hoy. Ahora, debe ser muy difícil. Te había hace un momento con un caso enorme, Miguel, sí, una como paellera enorme de 2 metros. ¿Qué es lo que estaban cocinando ahí? Ahí estábamos cocinando, me parece que era un borscht, Joaquín. Estamos cocinando, que es una especialidad rusa, ucraniana, pero estamos haciendo una versión obviamente ucraniana. Pero cocinamos de todo, sopa de pollo, guisados de pollo, arroz, también se les provee de bebidas, agua, chocolate caliente también, y un té que se llama chai. Ellos le dicen chai, que es como un té con especies, que es muy tradicional de Ucrania. Aquí puedes ver, Joaquín, aquí es mero donde pasan por primera vez de la frontera de Ucrania a Polonia. Este es el cruce, aquí puedes ver esta reja, y ahí atrás de eso es esta migración. ¿Y cuántos días llevas allí, Miguel? Ya voy para 9 días, Joaquín. Y hemos visto, la verdad, varias... ¿Tus horarios? Sí. ¿Dónde duermen? Son bastante largos, la verdad, 16, 18 horas al día. Encontré un hotel remoto que estaba en la montaña porque había muy poco disponible, ya que hay muchos medios y muchas organizaciones, que eso es de lo poco positivo que se puede sacar de esta situación, Joaquín, es la variedad y el alcance que ha llegado las organizaciones internacionales de todo tipo, de religiones, de países, de gente, de culturas. Hay una congregación muy, muy amplia de apoyo para los ucranianos aquí, en varios niveles de comida. Algunos les dan tarjetas de SIM gratis, otros les dan pañales. Yo he comprado también varias cosas que hemos juntado dinero también, muchas maletas, porque las mamás llegan, haz de cuenta que empacaron de volada, Joaquín, y llegan con muchas bolsas de plástico y se les está cayendo las cosas, traen a su bebé en el otro brazo. Entonces, una situación muy complicada, mi Joaquín. Entonces, otra de las cosas que les ha ayudado mucho han sido maletas, pañales, etcétera, también, entre otros recursos que les hemos dado. Oye, Miguel, tú también has llevado cosas. También hay una colecta que lo supe por tu hermana Lila Ver. ¿Perdón? Hay una colecta que están haciendo también, ¿no? Es correcto. Sí, mi hermana es una colecta que es la que hemos usado
para comprar las cosas que identificamos aquí que necesita más la gente. Entre ellas lo más necesario que hemos visto, porque como te comento, sí hay mucho apoyo, entonces identificamos las cosas que faltan, ¿no? Y una de las cosas que vimos que faltaba más eran maletas, porque la gente trae muchas cosas y aquí también les dan mucho apoyo, ¿no? De productos que necesitan y no tenían donde ponerlos, y las mamás andan cargando y los niños andan cargando, y obviamente pues se vinieron sin los papás y sin los hermanos que se tuvieron que quedar a combatir allá en Ucrania. Oye, no es muy difícil, Miguel. Bueno, yo sé que tú eres chef, ¿no? Sí. Calcular esas cantidades tan enormes, se pierden las proporciones, ¿o no? Para cocinar. Mira, la organización es increíblemente eficiente, ha participado en ya muchas crisis, ya sean climatológicas o de diferentes crisis alrededor del mundo. Entonces ya tienen un protocolo muy eficiente, Joaquín, donde pues, matemáticamente se hacen los cálculos de cuántas porciones se tienen que hacer al día dependiendo del flujo de gente, porque sí va variando de día a día, llegan como en olas la gente. Tuvimos días muy pesados donde pasaban, no sé, decenas de miles de gentes. Creo que tocó un día que pasaron 30,000 gentes por este puerto, creo que fueron 6-7 horas, y estuvo muy, muy complicada la situación. Ahorita es un poco ya más lento, y lo que nos comenta aquí las Fuerzas Armadas es que al parecer los corredores humanitarios que habían pactado ya no se estaban respetando tanto por las fuerzas rusas. Entonces la gente ya tiene temor de transitarlos. Bueno, Miguel, pues seguiremos en contacto. Hablabas de que se han preparado 1 millón de alimentos, Más de un millón de alimentos, ya, más de 1 millón de porciones, así es. Incluyendo ayer recibimos a un grupo de 45 huérfanos desde los 2 años hasta los 12 años, que vinieron aquí y los albergaron en una área protegida por la militar, y nosotros fuimos y les entregamos los alimentos, el chocolate caliente que les encanta, y les da un poquito de felicidad por ese momento de que huelen el chocolate y lo toman por primera vez después de tener un viaje tan largo, ¿no? Bueno, querido Miguel, pues seguiremos. Felicidades por este trabajo que estás haciendo. Ojalá se sumaran más. ¿Sí? ¿Hay muchos mexicanos ahí? Mira, en la organización sí hay 2 mexicanos más. Hay una señora que es la que lleva las operaciones de Tijuana, donde tienen a todos los refugiados de Centroamérica, y también han llegado varios haitianos, y hay una chef que es muy buena, también, que lleva las operaciones de la cocina. Bien, Miguel, pues felicidades, y seguiremos hablando, y te mando un abrazo y suerte, y de verdad Gracias, muchas Joaquín, felicidades por lo que estás haciendo. Que estés muy bien. Joaquín. Es Miguel Abed, mexicano, chef Miguel Abed Ruiz, ahí desde Medica, en Polonia, donde este grupo ha organizado, ha servido más de 1 millón de comidas, o tercios, como dicen en términos militares, desayunos, comidas y cenas. Felicidades. Bueno, voy a unos anuncios, y después de los anuncios, pues por mayoría de 10 votos contra 1, la Corte ha rechazado, no son 10, ¿sí?, el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso de Alejandra Cuevas, y el tema regresará y deberá elaborarse otro proyecto. Estoy buscando a la alcaldesa Sandra Cuevas de Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque la acaban de suspender temporalmente como alcaldesa, acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación. ¿Y qué son estos jefes que provocaron este infierno esta madrugada en Nuevo Laredo? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Origa y mensajes. Y voy contigo, Ana Pablo. El presidente reiteró lo que le dijo, y en los términos que se los dijo a los integrantes del Europarlamento, sí, que son parlamentarios de 27 países de la Unión Europea, y luego obviamente es contra el INE. Te escucho.
Los diputados europeos tienen mentalidad colonialista, son irresponsables y entrometidos, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que la resolución que aprobaron sobre la violencia contra periodistas no es un asunto diplomático sino politiquero. Aseguró que el canciller Marcelo Ebrard está de acuerdo en la postura de rechazo asumida por el gobierno mexicano y recordó que la política exterior es facultad del presidente de la República. Pues él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos. Sabe bien que no es un asunto de preocupación por los derechos humanos, ni es un asunto diplomático, es un asunto por entero político. Y si somos estrictos, politiquero. Es de risa si no fuese porque se trata de una institución de otro país o de otro continente. En otro tema, el presidente López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de no promover la consulta de revocación de mandato y a sus adversarios de haber optado por el golpismo mediático, a pesar que debiera ser la consulta la vía para resolver las diferencias. Y enseguida recomendó a sus adversarios definir ya quiénes serán sus candidatos presidenciales para el 2024, pues no es suficiente el tiempo de campaña. La señora Lili Telles, Cuadri, pero también seguro la señora Margarita Zavala, hay tres, Santiago Krill, el presidente del PRI, ¿cómo se llama? Alejandro Moreno, hay otro del PAN que también ya, Marco Cortés, en fin, ya, Claudio. En asuntos económicos, el presidente López Obrador defendió la decisión de su gobierno de utilizar parte de los excedentes petroleros para subsidiar las gasolinas y mantener estables los precios. Dijo que además esto sirve para controlar la inflación. ¿Qué ganamos además? Control de inflación. Eso se les olvida. Si no cuidamos la inflación, aunque aumentemos el salario, la inflación acaba con todo, la carestía de la vida. Entonces, si mantenemos este precio de gasolina, de diésel, controlamos inflación o no se nos desata, no se nos va de las manos. Sobre la iniciativa de reforma eléctrica que se discute en el Congreso, el presidente López Obrador descartó la posibilidad de incluir un artículo transitorio con el fin de aplazar su entrada en vigor. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara. Bueno, le estaba informando a usted que a su momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha formulado una imputación contra 4 servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la alcaldesa, ¿sí?, por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Le aprecio a la alcaldesa, pues no sé si en funciones o no, Sandra Cuevas, de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, que me haya aceptado esta llamada. Sandra, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio. Aquí a sus órdenes. A ver, ¿está usted suspendida como alcaldesa? Exactamente, a partir de hoy y hasta el día jueves, es decir, durante 3 días estoy suspendida del cargo. Estas fueron las medidas que la jueza Elma Maururi determinó sin aún escuchar mi declaración. Yo todavía no declaro, lo haré hasta el próximo jueves a las 8 de la mañana. Sin embargo, traía una línea directa, ya sea de mandarme al reclusorio o lo que fue el día de hoy, interponer o poner 5 medidas cautelares. Una de ellas me prohíben salir del país, otra estar firmando en el reclusorio de manera bimestral,
y la mayor, la más fuerte, pues la suspensión temporal a partir del día de hoy y hasta el día jueves, que sea la próxima audiencia. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Usted ya no es alcaldesa. Exactamente, ahorita estoy suspendida de mis actividades, queda a cargo el maestro Medina. Los trabajos en la alcaldía Cuauhtémoc no van a parar, van a continuar. Con todo respeto, ¿qué cargo tiene con todo respeto, Sandra Cuevas, qué cargo tiene el maestro Medina, que dice usted? Él es director general de gobierno y es quien queda a cargo de la alcaldía. Yo no recuerdo otro caso de que hubieran suspendido a un alcalde o una alcaldesa. ¿Usted sí? Yo no lo recuerdo. Quiero decirle que llevo 8 meses dentro de la política, jamás había estado ni había contendido por un cargo popular. He sido una persona de trabajo, he sido una persona que ha estado evidenciando la corrupción de Partido Morena. Ahorita esta situación es definitivamente una persecución política. El no haber aceptado pasarme a Morena, pues esto es lo que está ocurriendo, este montaje que quiere verme o destituida o en una cárcel. Esas son las dos cosas que quiere la doctora Claudia Sheinbaum, quien fue la que orquestó toda esta situación. Y quiero comentarle que no me preocupa la carpeta de investigación. Ellos, cuando salen el día 12 de febrero a acusarme, me acusaron por privación ilegal de la libertad, por robo, de dos policías, por lesiones, por discriminación, auxiliares de la Ciudad de México. Exactamente, en contra de 2 policías. Hoy, como ya no les daba la figura de la privación ilegal de la libertad, solamente está el robo, las lesiones y la discriminación. Quiero comentarle, señor Joaquín, que yo ya ingresé la semana pasada los videos en donde se desvirtúa las declaraciones de los 2 mandos, de los 2 policías que dicen ser los afectados, y un tercero que también me acusa de privación, en su momento de privación ilegal de la libertad, y después me acusa de robo. Yo no me imagino que una sola persona, una mujer de 1,57 de altura, hubiera golpeado, privado de su libertad, a 3 policías que tienen en su cargo o de experiencia más de 20 años, que venían armados. Es imposible, es imposible. Pero le vuelvo a repetir, no le da la privación ilegal de la libertad y entonces me configuran el delito de robo y el delito de lesiones y de discriminación en contra de Omar García Harfuch. En este caso, el que tendría que denunciarme es Omar García Harfuch. Ahora, ¿cree usted que esto viene de Claudia Sheinbaum? Esto es una persecución política, es un montaje que orquestó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por las 4 veces que yo me negué pasarme a Morena. Insisto, me siento tranquila, estoy tranquila, sé que se va a desvirtuar en la próxima audiencia, que es el día jueves, todas las mentiras, toda la declaración falsa que hizo cada uno de los policías, los 3 policías. Bien. Bueno, Sandra, pues a ver si hablamos antes del jueves, a ver qué pasa con esto, ¿sí? Claro que sí, y quiero dejar en el tintero lo siguiente, que le pregunten al titular de la policía. Él salió a decir que yo tuve retenidos a los policías por más de 1 hora. Ellos estuvieron en la alcaldía 36 minutos y conmigo 15 minutos, lo cual se puede ver en los videos. 2, ellos refieren que salieron corriendo, que salieron de manera apresurada de la alcaldía después de la golpiza que les dieron 18 personas. Falso. Ellos salieron de mi oficina, se quedaron 5 minutos afuera y se quedaron fumando y después se retiraron. Y se ve que, como lo refirió uno de los que declaran, que no salieron con la ropa ni sucia ni rota. Solamente le dejo eso, es totalmente falso lo que declararon. Gracias, Sandra, que esté bien. Gracias a usted. Es Sandra Cuevas, la alcaldesa suspendida en Cuauhtémoc, que señala directamente a Claudia Sheinbaum. Y voy a ir contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas, la captura de este jefe del crimen organizado, lo que desató, te escucho.
Gracias, Joaquín. El terror regresó a las calles de Nuevo Laredo, dejando intransitables las principales avenidas e incluso suspendiendo momentáneamente el tránsito por los puentes internacionales, y todas las citas que había para el día de hoy para trámites de visas también fueron suspendidas. Esto debido justamente a las balaceras y la serie de bloqueos que se originaron desde la noche del domingo y la madrugada de este lunes. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reporta que al menos 2 tractocamiones fueron incendiados justamente para hacer estos bloqueos de las principales avenidas. Hubo lanzamiento también de punchallantas y el ataque a tiros, Joaquín, de las instalaciones militares y de las oficinas del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, lo que ocasionó que en plena madrugada, a las 2:48 de la mañana, el Consulado americano estuviera avisándole a los empleados del consulado y también, pues, obviamente a sus compatriotas, los estadounidenses, que evitaran la zona, pues, por extremar precauciones. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, también estuvo informando casi en tiempo real vía redes sociales de lo que estaba sucediendo en Nuevo Laredo. A las 5:56 de la mañana, la alcaldesa reconocía que las avenidas principales estaban intransitables y le pedía a la ciudadanía, pues, resguardarse en casa. Las clases, Joaquín, fueron suspendidas desde temprana hora porque no se sabía a qué hora, pues, la policía iba a tomar el control de la ciudad y las balaceras iban a dejar de ser, pues, una situación de riesgo para la población. A las 7 de la mañana se informó que los puentes internacionales 1 y 2 ya se encontraban operando con normalidad, y a las 7:30 de la mañana las principales avenidas, como lo son el Boulevard Colosio, Puentes Valenzuela y Yucatán, así como la calle Juárez, ya estaban liberadas con el libre tránsito. Sin embargo, Joaquín, a esta hora, ya después de las 3 de la tarde, la gente todavía sigue con la zozobra de en qué momento, Joaquín, se vuelven a replicar estas balaceras que hubo durante la noche y madrugada de este lunes. Mandé las fotos. Gracias, Daisy Herrera. Y todo esto fue porque elementos del ejército mexicano detuvieron a este sujeto, Juan Gerardo N., alias El Huevo, uno de los delincuentes más buscados en México. Elementos del ejército en un operativo lo capturaron, y esta captura desarrolló todo esto, provocó todo esto, la reacción. Yo insisto, siempre esta reacción, los niveles de esta reacción nos hacen un retrato del nivel del jefe del crimen organizado al que detuvieron. A este sujeto le digo a usted Juan Gerardo N., alias El Huevo. Aquí aparece en uno de los transportes aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana, en el que yo supongo que lo deben haber trasladado de Tamaulipas a México. Bueno, tengo aquí un comunicado sobre esto de la serie de Vicente Fernández. Televisa dijo que era un atentado a la libertad de expresión el que se prohibiera, de acuerdo a una resolución de un juez. Tengo aquí un comunicado personal de Olga Warnat, que dice que acaba de llegar a México y que se entera de que la bioserie de Vicente Fernández, basada en su libro El Último Rey, que fue publicado por Planeta en los primeros días de diciembre del año pasado, pues todo indica que, bueno, no todo indica, dice que hay la información de que no se va a poder estrenar. Dice que esa investigación le llevó varios años, que como todos saben, dice, Televisa Univisión adquirió los derechos de mi libro para la realización de la bioserie. Mi libro y por ende la bioserie lo hice con respeto y consideración. Aparentemente mi libro y la bioserie han detonado una serie de comunicados y acciones jurídicas que de prevalecer, dice Olga Warnat, dañarían gravemente la libertad de expresión y que debería ser sagrada en una sociedad plural y democrática. Quienes ahora intentan acotar la libertad de expresión para sentar así un gravísimo precedente en México, creo que lo hacen, dice Warnat, bajo oscuros intereses. Bueno, pues aquí tengo yo la respuesta a todo esto y a lo que había un comunicado que publicó ayer Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, y aquí está lo que dice hoy en torno a todo esto. Buenos días. Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola.
Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todo el público. Gracias, gracias. Bueno, ahora el tema es ver a las 8:30 si estrenan o no. Televisa dice que sí lo va a estrenar, la serie de Vicente Fernández. Voy a ir a los anuncios y después de los anuncios vamos a ir con toda la información todavía de lo que pasó en Colima y muchas cosas más. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional, internacional con López Dóriga. Tenemos toda la información de lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo. Bueno, primero voy con la Gaceta de la UNAM, sí, que dirige Juan Pablo Becerra Costa y dice: UNAM, 100 años de muralismo, revisión histórica de la universidad a la pintura moderna. Todo inició con el árbol de vida de Roberto Montenegro y la creación de Diego Rivera. Y bien aquí, bueno, por supuesto, sí, el mural de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, que es único en el mundo, extraordinario, de Juan O'Gorman. También está El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, este es de 1952, es de David Alfaro Siqueiro. También está esta obra, que es este mural que es extraordinario, la creación eucarística, también que fue de Diego Rivera entre 1922 y 1923, el árbol de la vida, también una obra extraordinaria. Y bueno, después aquí habla de las actualidades. Inicia la Semana del Cerebro en el Instituto de Fisiología Celular. También habla de que estar alegres nos hace contagiar entusiasmo y ser más productivo. El amor y el desamor en la pandemia, ¿sí? Varía según las diferencias de contextos, dice. El videocuento como terapia para menores de edad preescolar. En fin, glaucoma, segunda causa más común de ceguera en el mundo. Ojo con esto, sí, el glaucoma. Y también habla de que es cada vez más desigual el acceso a recursos fundamentales. Es la Gaceta de la UNAM. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Cómo quedó la votación del Pleno de la Corte en el caso de la familia Cuevas y Alejandro Gertz Manero? Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Luego de la resolución que tomara la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rehacer el proyecto en el caso de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, bueno, pues en breve, después de tomar 10 votos a favor para tomar esta determinación, 5 votos fueron porque hubiera un amparo liso y llano. Sin embargo, aquí me encuentro con Alonso Castillo. Alonso, ¿qué opinión te merece esta resolución del Alto Tribunal? Bueno, sin lugar a dudas, 5 votos a favor para el amparo liso y llano, es decir, la liberación absoluta de mi madre. Te comprueba y constata cómo los ministros, después de analizar este expediente fabricado, lleno de irregularidades, gracias a la manipulación absoluta que tiene el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, nos quedamos solo cortos por un voto. Ahora, más allá del voto que nos faltó para que Alejandra Cuevas, mi madre de casi 70 años, que cumple hoy 514 días ilegalmente encarcelada por la persecución atroz, despiadada e ilegal del fiscal Alejandro Gertz Manero, por lo menos no va a salir de este tribunal y no lo van a mandar a la cuarta sala con los propios verdugos que Alejandro se encargó de que cometieran delitos, irregularidades, para no solo arrestar a una mujer inocente, no dicho por mí que soy su hijo, dicho por las propias autoridades, una mujer que contaba un amparo y que nunca importó, por lo que ahora lo que nosotros le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no haya dilación en este proceso. Estamos hablando de los derechos humanos de una mujer inocente, de mi abuela que está con 95 años de edad muriéndose, que se vayan al fondo del asunto, que es lo que decidieron. Los ministros todos se fueron en contra del proyecto del ministro Pérez Dayán. Primero, para que se vayan al fondo, y dos, por los audios que todos escuchamos, en donde en tu espacio, Joaquín, va el fiscal general de la República a decir que eso es normal. No es normal. Nosotros nunca tuvimos acceso al proyecto de sentencia y él sí. Tampoco es normal que el fiscal general de la República diga contigo que no utiliza los recursos del Estado. Sí los utiliza. Utilizó a su procurador Juan Ramos, que lo pagas tú con tus impuestos y nosotros con los impuestos. Y aprovecho
hecho, Joaquín. Llevamos 514 días pidiéndote un espacio para que estés con nosotros, para que cuentes esta historia que no es una historia familiar, es una historia de la procuración, de la impartición de justicia del país, y nunca nos diste el espacio, Joaquín. Respeto tu trayectoria, respeto la amistad que tienes con el fiscal general de la República, pero no respeto que no nos hayas dado el espacio hasta ahorita, que no tuvo más remedio. Gracias, Alonso. Joaquín, es el reporte que te tengo. Bien, ya mañana le responderé con calma, sí, porque estoy por terminar. Este es el comentario de José Fonseca, sí. Les recuerdo su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Coincido con quienes dicen que vale citar y recordar el pasado para conocimiento de las nuevas generaciones. Hoy cito, Joaquín, un episodio ya contado en este espacio de Fórmula. En agosto de 1988 se discutían las elecciones de senadores para la capital de la República, entonces Distrito Federal. Se concluyó que aunque el ganador había sido el panista González Esmal y la otra, una compañera que tenía de fórmula del PAN para las senadurías del DF, el triunfo se le daría a Ifigenia Martínez y a Porfirio Muñoz Ledo, porque había sido tan popular González Esmal que en 6 años podía convertirse en peligroso candidato a la presidencia. Así, para que conozcan las nuevas generaciones, así funcionaban las cosas cuando el gobierno controlaba las elecciones. Si a las nuevas generaciones o a los que apenas descubrieron la política mexicana les vale poco el voto ciudadano, pues adelante, denle al gobierno el control de las elecciones. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Muy buenas tardes. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en la red. Gracias pues por eso. Buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.